Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo muy especial, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo, y la verdad es que a nosotros también nos emociona muchísimo compartirlo. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas y, en particular, vamos a revivir un reencuentro que ha tocado el corazón de muchísimos fans. Así es, vamos a hablar de Serkan y Özge, o mejor dicho, de los actores que dieron vida a esos personajes tan queridos, reunidos años después de que la serie que los catapultó a la fama llegara a su fin. Prepárense para un viaje nostálgico, lleno de emociones y recuerdos. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¿Recuerdan aquella novela que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y soñar? Esa historia de amor que se desarrolló frente a nuestras pantallas y que nos dejó huella. Pues bien, hoy vamos a hablar de los protagonistas de esa inolvidable historia. La noticia de que Serkan y Özge, los actores que interpretan a estos personajes, se reencontraron después de tanto tiempo, ha sido como un soplo de aire fresco para todos nosotros que crecimos con sus aventuras. No me refiero solo a la química que tenían en pantalla, que era innegable y electrizante, sino a la conexión humana que trasciende la ficción. Cuando dos personas comparten un proyecto tan intenso, tan demandante como una serie exitosa, se crea un vínculo especial. Y verlos juntos de nuevo años después demuestra que ese vínculo no solo perduró, sino que se fortaleció. Imaginen la escena. Han pasado años. Cada uno ha seguido su camino, ha cosechado éxitos individuales, ha vivido nuevas experiencias. Y de repente el destino, o quizás un evento especial, los vuelve a poner cara a cara. Las miradas se cruzan y es como si el tiempo se detuviera. Los recuerdos inundan sus mentes, las largas horas de rodaje, las risas en el set, los momentos de tensión dramática que tuvieron que interpretar, las celebraciones de cada nuevo capítulo exitoso, los desafíos superados juntos. Es un cóctel de emociones indescriptible. Y para nosotros los espectadores es una maravilla poder ser testigos, aunque sea de forma indirecta, de este tipo de reencuentros. El título lo dice todo, Serkan y Özge reunidos después de años. Emotivo reencuentro de los actores. Y créanme, la emoción no es para menos. Cuando hablamos de Serkan y Özge, estamos hablando de dos nombres que están intrínsecamente ligados a una época dorada de la televisión turca. Sus interpretaciones fueron tan convincentes, tan llenas de matices, que lograron traspasar fronteras y conquistar audiencias a nivel mundial. No solo en Turquía, sino en innumerables países, sus rostros se volvieron familiares, sus voces resonaron en diferentes idiomas, y sus personajes se convirtieron en referentes del romance moderno. El reencuentro del que tanto se ha hablado y que ha generado tanta expectación, no es solo una simple reunión de colegas. Es la confirmación de que la magia que crearon en pantalla no fue algo efímero, sino que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Verlos interactuar nuevamente nos permite imaginar cómo habrán evolucionado como personas y como profesionales. ¿Se habrán recordado anécdotas divertidas del rodaje? ¿Habrán compartido sus experiencias y aprendizajes de estos años? ¿Habrán hablado de lo que significó para ellos ese proyecto en particular? Son preguntas que nos invitan a la reflexión y que, sin duda, avivan nuestra curiosidad. Este tipo de eventos, los reencuentros de actores que interpretaron parejas icónicas, tienen un poder especial. Resucitan en nosotros esa nostalgia por los tiempos pasados, por las historias que nos cautivaron. Nos hacen sentir que somos parte de una comunidad, que compartimos un mismo afecto por esos personajes y por las personas que les dieron vida. Y cuando ese reencuentro es descrito como emotivo, sabemos que estamos ante algo genuino, algo que va más allá de la mera publicidad o de una aparición programada. Hablamos de momentos de conexión real, de lazos que se mantienen a pesar del paso del tiempo y de las trayectorias individuales. Piensen en la presión que debieron sentir al principio, al asumir esos roles. La responsabilidad de dar vida a personajes que iban a ser juzgados y amados por millones. Y cómo a través de su talento y dedicación, lograron no solo cumplir, sino superar todas las expectativas. Este reencuentro es también un reconocimiento a ese esfuerzo conjunto, a esa labor que compartieron y que, sin duda, los marcó para siempre. Es una celebración de su legado, de la historia que juntos escribieron en la televisión.
Es importante destacar que a menudo, detrás de las cámaras, las relaciones entre actores pueden ser complejas. Hay largas jornadas, estrés y a veces las personalidades chocan. Sin embargo, cuando un proyecto es tan exitoso y la conexión entre los protagonistas es tan palpable, es porque algo realmente especial estaba sucediendo. Y si después de años siguen viéndose con cariño y respeto, como sugieren estas noticias, es señal de que, más allá de la actuación, existió una amistad o al menos un profundo aprecio mutuo. Este tipo de reencuentros nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y la permanencia de las conexiones humanas. Los personajes que interpretaron Serkan y Özge quedarán grabados en la historia de las telenovelas turcas, pero la posibilidad de que los actores que les dieron vida mantengan un vínculo genuino es lo que realmente nos toca el corazón. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, y que los momentos compartidos en proyectos de gran magnitud pueden generar lazos que perduran. Las redes sociales, por supuesto, se han inundado de comentarios, de mensajes de felicidad y emoción por parte de los fans. Es increíble cómo un evento así puede generar tanto revuelo y tanta alegría. Para muchos, ver a Serkan y Özge juntos de nuevo es como reencontrarse con viejos amigos, con parte de su propia historia personal. Es revivir esos momentos en los que se sentaban frente a la televisión para seguir sus aventuras, para emocionarse con sus historias. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre este emotivo reencuentro? Más allá de la nostalgia, nos da pie a pensar en la posibilidad de futuros proyectos juntos. Aunque es pura especulación, no podemos evitar ilusionarnos con la idea de ver a estos dos talentosos actores compartiendo nuevamente la pantalla. Imaginen las nuevas historias que podrían contar, las nuevas dinámicas que podrían explorar. El público, sin duda, estaría encantado. Y es que cuando un dúo actor-actriz funciona tan bien, cuando la química es tan evidente, los espectadores siempre deseamos ver más. Y este reencuentro, al avivar esos recuerdos y esas sensaciones, no hace más que reforzar ese deseo. Es una prueba de que su legado sigue vivo, que su impacto en el público fue y sigue siendo significativo. En resumen, este vídeo ha sido un viaje para recordar la importancia de Serkan y Özge en nuestras vidas, y sobre todo, para celebrar la maravillosa noticia de su reencuentro después de tantos años. Hemos hablado de cómo sus interpretaciones marcaron una época, de la profunda conexión que crearon en pantalla y de la alegría que nos genera saber que ese vínculo ha perdurado en la vida real. Hemos compartido la emoción que este tipo de eventos genera en los fans y hemos reflexionado sobre la magia que surge cuando dos talentos se unen para crear historias inolvidables. Ver a Serkan y Özge reunidos es, sin duda, una inyección de nostalgia y una promesa de que la magia, a veces, trasciende la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido tan especial. Ha sido un placer revivir estos recuerdos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este emotivo reencuentro? ¿Son fans de Serkan y Özge? ¿Qué momentos de su serie recuerdan con más cariño? Dejen todos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.